Bienvenidas a todas quienes están aquí acompañándome y también muy bienvenidas y bienvenidos a todas y todos que nos están escuchando en este momento. Este es el tercer encuentro que forma parte de un ciclo que hemos llamado Diálogos entre Territorios. Es una iniciativa que emerge desde las organizaciones CODESIAM y AINI en el contexto de la pandemia que afecta a Chile y al mundo entero. Quisimos organizar este espacio buscando mantener en pie las conversaciones y propuestas que veníamos generando intensamente desde octubre del 2019, donde se hicieron visibles un gran número de problemas que nos atañen como sociedad y esperamos tengan solución en el mediano y largo plazo mediante la construcción colectiva de una nueva constitución que sea legítima y de acorde al contexto social y ecológico actual. Algunas corrientes ecofeministas describen que la tierra que ha sido tradicionalmente imaginada como femenina proporciona una pista sobre la conexión entre la opresión de la tierra y la opresión de las mujeres que comenzó en serio con el surgimiento de la religión y las culturas patriarcales hace unos 6 a 7 mil años. Esto se puede ilustrar en la frase reivindicativa "mi cuerpo, mi territorio". En este espacio buscamos difundir y profundizar en experiencias de mujeres que han defendido y resistido ante el capitalismo, conocer sus visiones del rol de la mujer en la reconstrucción de nuestro entorno y relaciones, y también buscamos fomentar articulaciones entre personas, organizaciones y comunidades de diferentes territorios de Chile. Quisiera presentarles a quienes nos acompañan en este diálogo. Como exponente desde los territorios tenemos a Carolina Orellana. Ella es de Quintero, ella es profesora de Hatha Yoga. Tenemos también a Paulina Collao. Ella es de Paso Hondo, comuna de Quilpué, región de Valparaíso. Pertenece a la organización Paso Hondo Nativo. Ella es activista medioambiental, vocera de la agrupación vecinal Paso Hondo Nativo y botánica aficionada. Tenemos también con nosotras a Norma Cancino. Ella es de San Juan de la Costa, donde estudió la educación básica. Para luego seguir estudios de enseñanza media y universitaria, tuvo que emigrar a la ciudad. Volvió a vivir a San Juan de la Costa después de 16 años de trabajar en otras regiones. Es profesora de historia, trabajó 10 años en la provincia de Malleco, donde conoció la depredación ambiental que marcó un antes y un después en su vida. Actualmente se desempeña en el sector rural por opción y convicción. Tenemos también con nosotras a Francisca Fernández. Ella es de Cerro Blanco, integrante de Somos Cerro Blanco Recoleta, y también del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT y del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M. Ella es integrante del grupo de trabajo Claxo, Ecología Política, desde el sur Apia Yala. Desde la mesa del ámbito académico tenemos a Caterina Varas. Ella es de La Serena, región de Coquimbo, del norte semiárido de Chile. Pertenece a la organización Red de Mujeres en Conservación Chile y Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe. También pertenece a la Red de Conservación del Norte, Núcleo Milenio Small, que es de la Universidad Católica del Norte. Ella es bióloga marina de profesión, mamá de una hermosa mujer de 23 años y mujer inquieta. Ha trabajado con comunidades costeras, pescadoras, de pescadores artesanales en temas productivos. Ordenamiento territorial también, pueblos originarios y conservación marina. Siempre tuvo la inquietud por la relación entre las comunidades locales y su entorno natural. Tenemos también en esa misma mesa a Rosa Vidal. Ella es mexicana, coordinadora del Seminario de Liderazgo de Mujeres en Conservación de la Universidad Estatal de Colorado. Trabaja en conservación y desarrollo sostenible desde hace 30 años, con un enfoque dedicado a generar capacidades locales, integrando las necesidades de las comunidades rurales y las dimensiones sociales de la conservación en estrategias concretas de manejo y en propuestas de políticas públicas y en procesos de fortalecimiento del liderazgo. Eso en resumen, presentando a las chicas que nos acompañan. De todas formas, cada una de ustedes se puede presentar luego, si quiere profundizar en algún aspecto. Para partir, les voy a hacer una pregunta como para empezar a guiar esta conversación. Es una pregunta bien general y me gustaría que quienes habitan los territorios puedan contarnos un poquitito de su experiencia. La pregunta dice así: ¿cuál es el rol de la mujer en la defensa del territorio y a qué dificultades se enfrentan las mujeres defensoras en los territorios cuando ejercen un rol de liderazgo?
Entonces les voy a pedir a Paulina que parta. 5 minutos, por favor, ojalá puedas contarnos tu experiencia y luego sigue el resto. Bueno, hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Como ya me presentaron, soy Paulina Collao y pertenezco a la agrupación Paso Nativo de la comuna de Quilpué. Estamos en el límite con Viña del Mar y actualmente estamos enfrentando un conflicto inmobiliario ya que lleva más de un año, que ha tenido, la verdad, altos y bajos, pero bueno, seguimos en esta pelea. Y en relación con las preguntas que mencionaste, quisiera partir por la segunda pregunta porque, por lo menos desde mi punto de vista, mi experiencia tiene relación después con la primera. En ese sentido, desde lo que nosotros hemos vivido acá como agrupación y yo particularmente como vocera de esta organización y también como mujer, he identificado distintos tipos de dificultades que se presentan en este trabajo territorial que se realiza. Por una parte, quisiera mencionar sobre la explotación, la intensa explotación que vivimos cuando se llevan adelante estas defensas territoriales, porque por una parte está el trabajo territorial en sí mismo, que es bastante demandante en cuanto a energía y tiempo. Por otra parte también está el trabajo que demanda el de cuidado, cuando uno tiene hijos, por ejemplo, las labores domésticas, y por otra parte también el trabajo que es necesario para la subsistencia, o sea, para generar ingresos. Eso por una parte. Por otra también, como ya mencionaba, en mi propia experiencia y en la experiencia de las mujeres que nos han acompañado en esta defensa del territorio, específicamente de este cerro, pues hemos podido identificar distintas violencias. Una de esas violencias es una violencia cotidiana que no solo se sufre en este ámbito del trabajo territorial, sino que es algo que las mujeres hemos vivido, yo creo, en distintas dimensiones, y tiene que ver con esa desvalorización hacia la mujer, hacia su experiencia, sus conocimientos, hacia su propia opinión. Muchas veces nos ha pasado que de repente en reuniones, cuando hay que adoptar decisiones, cuando una mujer opina sobre algo, levanta una idea, es escuchada, pero luego viene un hombre y que con la misma idea tal vez o similar, y al final quien se toma en cuenta generalmente es la palabra del hombre. Eso yo creo que también es algo que sucede, tal vez en menor intensidad actualmente, pero sigue sucediendo. Por otra parte también una violencia que nos ha tocado muy profundamente es la violencia institucional. Y me refiero tanto a los órganos del Estado, a los cuales uno acude también para canalizar de alguna forma las demandas, reivindicaciones que uno tiene en relación con el territorio, y también con los tribunales de justicia. ¿Y por qué menciono los tribunales de justicia y estos órganos del Estado? Es porque reproducen una forma hegemónica de concebir la vida. Por lo tanto, dejan fuera nuestros sentires, esta vinculación profunda que uno tiene con en el territorio, porque operan bajo una racionalidad donde no tiene cabida toda esta otra cosmovisión que uno va desarrollando a medida que se va vinculando con la tierra, ¿no es cierto? Y por otra parte también hay una violencia que se ejerce y que tal vez es la que más nos ha afectado en este caso acá pasando, porque se taló parte del cerro que nosotros estábamos defendiendo por la inmobiliaria, y tiene que ver que esa violencia se siente en el cuerpo desde el momento en que tanto la tierra como el cuerpo tienen un vínculo que es indisoluble. Entonces, lo que sucede en el territorio, la tala de árboles, la destrucción de plantas, la muerte de fauna, eso se siente como si fuera, como si estuvieran cercenando una parte del propio cuerpo. Entonces, esa violencia también nosotros la identificamos. Es súper fuerte acá. De hecho, y es una experiencia que nos tocó vivir súper dura. En un día llegaron las máquinas, porque aquí son dos inmobiliarias las que quieren construir unos proyectos inmobiliarios. Llegaron las máquinas un día y ingresaron a los predios, y sucedió que, bueno, alcanzaron a tolar la gran mayoría del cerro, y nosotros ingresamos a los predios intentando detener las máquinas. Tuvimos unas peleas muy grandes con los trabajadores, con el mismo gerente de la inmobiliaria. Nos llevaron detenidas, actualmente estamos enfrentando querellas. Entonces, esa violencia se siente de manera muy intensa en el propio cuerpo.
Yo creo que también hay que mencionarlo, porque uno muchas veces piensa que esto de repente es como más racional, no sé, tal vez un poco más lejano, pero cuando uno tiene el territorio al lado, ese territorio pasa a ser parte como de una misma. Y eso yo creo que también hay que relevar. Y por otra parte, creo que, imagino que van a estar todas de acuerdo, que cuando uno está en una defensa de un territorio hay un desgaste emocional muy, muy grande porque es una lucha que es constante, que es diaria, que demanda muchas horas, y también porque generalmente cuando uno está en una pelea medioambiental, uno va, la mayor parte del tiempo va a pérdida. Te cierran las puertas en todos lados, la legislación tampoco no nos acompaña, ¿no es cierto?, en la defensa de los territorios. Entonces, ese desgaste emocional en algún momento pasa a la cuenta. Cuesta también recuperar energías porque cada vez se hace más difícil, y uno tiene que seguir porque a veces, muchas veces las propias mujeres son las pilares de las organizaciones. Entonces, ese desgaste emocional eh, hay que tenerlo también siempre en cuenta. ¿Y por qué lo digo? Porque, y ahí vuelvo a la primera pregunta que tú mencionabas, que cuál es el rol de las mujeres en la defensa del territorio. Y yo creo que justamente tiene que ver con reivindicar esta labor de cuidado. Y cuando me refiero a reivindicar la labor de cuidado, me refiero a que entre nosotras también tenemos que apañarnos. Tenemos que apañarnos porque sabemos lo difícil que es la lucha territorial. Sabemos las dificultades que se presentan. Sabemos todo esto que yo les mencioné que sucede, las violencias, ¿no es cierto?, la explotación. Y por lo tanto, es una buena instancia, una buena manera de revitalizar estas relaciones, ya sea entre las mujeres de la propia organización, ya sea entre mujeres de otras organizaciones, tal vez hermanas con las cuales uno va generando vínculos. Entonces yo creo que ese para mí sería lo principal. Pero también quería agregar lo último, que a veces me cuesta hablar un poco como del rol de la mujer, como pensándolo en algo como más individual, porque siempre cuando yo imagino y pienso y siento, de hecho, las luchas territoriales las veo como una lucha colectiva, como una lucha de la comunidad, donde caben distintas subjetividades. Por lo tanto, creo que eso es lo que también hay que apostar, a que la lucha sea colectiva, que sea comunitaria, porque uno desde el punto de vista técnico puede tener todos los conocimientos para llevar adelante esta lucha, pero sin esa base comunitaria creo que aún se hace aún más difícil esta defensa del territorio. Eso. Muchas gracias, Paulina. Aprovecho de saludar a Norma, que vi que apareció. Al principio le había costado un poco conectarse. Hola, Norma, un gusto de verte, aunque sea ahí vía virtual. Bueno, ahora sí ya estamos todas. Me gustaría entonces que siguiéramos, veníamos más o menos del norte, así que podríamos pasar ahora hacia Quintero, a ver si Carolina nos quieres contar un poco tu experiencia. Segundo. ¿Me escuchan bien? Más o menos. Un poquito cortado. Tengo Tal vez mi sacar tu señal. cámara. De repente para hablar podrías sacar tu cámara. Sí, con la señal intermitente. Ahí sí. A ver, parece que ahí ¿Me mejor. escucha mejor o no? Sí, ahí se escucha mejor. Ya, sí, que mi señal es mala aquí donde vivo. Tenemos poca cobertura. Bueno, quiero primero agradecer por la invitación de chiquilla y también a los amigos de Codeciam. Y responder primero, bueno, la verdad que primero me gustaría decir que no soy profesora de yoga, soy instructora más, un grado más chico, soy voluntaria de la Casa de la Mujer de Quintero y junto a varios compañeros y compañeras de defensa territorial conformamos o fundamos Mesa Social de Quintero. Organización que reúne a día de hoy a 7. Se cayó Carolina. Ahí se va a volver. Ahí se conectó nuevamente. Carolina, te perdimos un momento. A ver si... Sí, hoy ha sido un día terrible con la señal porque se me cae seguido. Voy a tratar de ser lo más breve por si acá se vuelve a cortar. ¿Se escucha bien? Súper. Ya.
Estaba mencionando la mesa social de Quintero, que la conformamos 7 organizaciones con otras 2 en miras a sumarse a nuestro trabajo. Y bueno, que corresponde, como respondiendo a la pregunta que hacían, ¿cuál es el rol de la mujer en el territorio? Creo que nuestro rol, al menos desde la defensa territorial, ha sido no solo porque al juntarnos en la defensa de Quintero y de Pucuncaví nos damos cuenta que esta sensación de cuidado no es solo hacia nosotras mismas como ser humanas, sino que también con las compañeras, las vecinas y con todas las mujeres que habitamos acá los territorios degradados como Quintero y Puchuncaví. Lamentablemente Quintero y Puchuncaví, para las personas que no conocen este sector, es una zona azotada por la contaminación de 19 industrias contaminantes y molestas que están instaladas en nuestra bahía. Cayó de nuevo. Ahí sí. Carolina, te perdimos de nuevo unos segundos. Sí, sí. Bueno, estaba relatando sobre la bahía que nos une Quintero Puchuncaví, y en esta bahía que en los años 50 y 60 fue hermosa, se instalaron hasta el día de hoy 19 industrias altamente contaminantes y molestas, que ha ido década tras década, que ya sumamos 55 años, ha ido degradando la vida en todo orden de expresiones, tanto en lo que refiere a contaminación del aire, contaminación del mar, contaminación de la tierra, y toda esta degradación del ecosistema del que somos parte también ha afectado la salud y ha degradado obviamente la salud de las personas que habitamos acá, especialmente la salud de las mujeres, ya que nosotras somos, al momento de decidir gestar, traspasamos la carga de metales pesados al feto en formación, generando un potencial daño según eh, la carga que tengamos, no les pesada también de acuerdo a la cantidad de años que estemos viviendo aquí y otros factores, pero es un riesgo latente, es un riesgo real eh, que sufrimos las mujeres y que debemos hacernos también conscientes de todo aquello y de toda la violencia estructural de la que somos víctimas en este sector. Acá en Quintero sufrimos, y Puchuncaví, perdón, sufrimos distintos tipos de violencia, así como hablaba la Pauli, que me da mucho gusto verla. Tenemos distintas violencias simbólicas, como por ejemplo, el solo hecho, y tal vez no somos muy conscientes porque vamos normalizando la degradación en nuestro ecosistema, y sin darnos cuenta podemos ir generando una suerte muy profunda de desesperanza, desesperanza que se vio en los niños y niñas y adolescentes que el 2018 se envenenaron por una nube tóxica de la que hoy día, hasta hoy, no sabemos cuál fue la empresa responsable y los tóxicos que envenenaron lamentablemente a todos estos niños, niñas y adolescentes. El 90% de las personas. Carolina. Ahí sí, te quedaste en el 90%. 90% de niños, niñas y adolescentes entre 9 y 15 años fueron las personas más afectadas, y hasta el día de hoy el Estado ecocida y genocida todavía no se hace cargo como corresponde. Y volviendo al tema estoy contextualizando un poco para que ojalá poder traspasar que en este territorio son múltiples causas, son múltiples defensas y múltiples violencias también. ¿Me escuchan? Sí, hasta múltiples violencias. ¿Sí? Te escuchamos, sí. Sí, eso, que tenemos múltiples violencias en Quintero y Puchuncaví como zona de sacrificio, que lamentablemente se nos denomina así. Y bueno, nuestro rol como mujeres ha sido precisamente comenzar a visibilizar todo aquello que el Estado, independientemente de los gobiernos, permanentemente oculta. Lo que está viviendo hoy día Chile con el tema de la pandemia y todo lo que ahora las personas que habitamos este país nos damos cuenta respecto de la violencia, la omisión
en Quintero y Puchuncaví lo venimos viviendo desde hace 50 años. Por lo tanto, sabemos el desgaste, conocemos las afectaciones y lo mucho que importa poder trabajar coordinadamente, alinearnos entre distintas organizaciones para poder así robustecer la resistencia. Oh. Lo bueno es que se le cae por segundos nomás. Ahí, Carolina, ahí te escuchamos. Ya, Ahí y sí, pucha, lamento que esté tan limitante. Las todo dificultades bien, que no hemos te tenido preocupes. principalmente, vemos acá, tienen que ver las estrategias de normalización respecto a los abusos y de la vulneración de derechos humanos flagrantes que vivimos acá. La dificultad también que significan mujeres absolutamente patriarcales en puestos de poder, que trabajan y que ponen al servicio de todo el sistema neoliberal activista, ponen al servicio su profesión, ¿no? Entonces, mujeres que no tienen... Ya, vamos a... Ahí, Carolina. Ahí sí que... Ahí parece que se puso más mala tu conexión. Estaba diciendo que nos hemos encontrado con mujeres en puestos de poder importantes, que deslegitiman nuestra resistencia, deslegitiman nuestros conocimientos, deslegitiman nuestras sensaciones y emociones. Y eso ha sido una dificultad no menor. También las otras dificultades que hemos visto tienen que ver con leyes laxas, leyes que no protegen nuestra salud y nuestro derecho a la vida en un ambiente de contaminación. Por lo tanto, las dificultades tienen que ver con lo estructural, ¿cierto? Con todo el aparataje de la Constitución que vulnera permanentemente nuestros derechos humanos y favorece, obviamente, todo lo que tenga que ver con la productividad del mundo. Ya. Ahí sí. Carolina, si te parece... Sí. Si te parece bien, podemos pasar a que Norma nos cuente un poquito también de su territorio y tal vez eso da tiempo a que se te mejore la conexión también. Súper. Norma, si estás por ahí, ¿me escuchas? Estás con el micrófono silenciado por si acaso, Norma. Parece que no nos escucha, Norma. Bueno, vamos a seguir entonces y luego retomamos con Norma. Vamos a volver y al norte nuevamente. Les voy a preguntar, voy a cambiar un poquitito el enfoque de la primera pregunta. Me gustaría que trataran de contarnos un poco como en una línea de tiempo cómo ha sido la experiencia de la defensa en los territorios. Si miran hacia atrás en su proceso, ¿cómo es que han llevado... Ah, mira, ahí apareció Norma nuevamente. Norma, ¿escuchas? Tienes el micrófono silenciado. Ahí Hola, sí. Ya. ahora sí. Ya, íbamos, casi seguimos sin ti. Qué bueno que volviste. Bueno, si nos puedes contar entonces tu experiencia ya desde San Juan de la Costa, un poquito en base a esa pregunta que les hacía, no sé si la alcanzaste a escuchar, pero te Sí, la puedo repetir. Ya. ya, Un poco la pregunta se refiere a cuál es el rol de la mujer en la defensa de los territorios y a qué dificultades se enfrentan las mujeres defensoras en los territorios cuando ejercen este rol de liderazgo. Esa es la pregunta, esta primera pregunta. ya. Bueno, primero saludarlas a todas, a todos los presentes. Después dar las gracias por la invitación, que ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a repetir.
Respecto a las preguntas, bueno, acá en San Juan de la Costa en realidad es un territorio que tiene características bastante particulares. Yo mencionaba en el video de presentación de que acá las mujeres lideran muchas organizaciones de base. Yo personalmente participo en organizaciones como a nivel, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Participo, soy activa participante y por eso me siento como apropiada para poder dar mi opinión y mi visión respecto a lo que acá sucede. Acá las mujeres, yo diría que tienen un rol fundamental en todo lo que sucede y en todas las amenazas que hay en el territorio. Hoy día acá en San Juan de la Costa tenemos amenazas desde las concesiones mineras, la instalación de las eólicas, el tema forestal que ya es bastante viejo y que acarrea también el problema del agua, la instalación también de centrales de paso que están interviniendo ríos, ahora una carretera eléctrica que nosotros pensamos que es lo que se está construyendo, porque en realidad esa es una de las grandes dificultades con las que nos encontramos, que tiene que ver con el acceso a la información. Acá suceden cosas en el territorio y nos cuesta mucho saber y buscar el hilo, digamos, para poderle hacer seguimiento, para ver qué es lo que se está haciendo. O sea, se hacen las cosas como, yo no sé si en otro lado será, pero acá nosotros nos encontramos con los proyectos extractivistas cuando ya están prácticamente instalado y cuando queremos saber información nos cuesta mucho llegar a ella. Además de eso, que esa es una gran dificultad que tienen o que tenemos las personas acá, es el acceso a la información. O sea, yo tengo un internet, por ejemplo, muy precario porque además no da la señal telefónica o la señal el wifi, qué sé yo, acá no existe como una tecnología que uno puede decir, oh, yo voy a tener internet todo el día. No, hay un viento, un temporal y se pierde. Y más encima que muchas de estas personas que lideran espacios comunitarios de un trabajo que se esté haciendo, también cuentan con esa dificultad. Bueno, yo diría que sumado a esas dificultades, también se enfrentan todas esas situaciones que mencionaba alguien delante, el tema de la violencia, el tema de la violencia colonial, que yo diría que eso todavía está como muy presente a través de todas sus formas patriarcales de existencia. Muchas mujeres de repente, ¿cierto?, quieren presentar sus inquietudes y a veces tampoco cuentan como con las herramientas necesarias, porque también debemos decir de que acá hay bastante acceso también a la educación, ¿ya? Por eso que la otra vez yo conversaba con Nicolás sobre la importancia de tener apoyo desde otros profesionales que acá nosotros no contamos, porque hay un acceso a la educación, a la información, es muy, pero muy bajo. Entonces, yo diría que duele un poco decir esto, pero es muy fácil engañar a las personas, muy fácil pasar a llevar. Y desde ahí yo tengo un compromiso que ahí ya va en lo personal más que en lo colectivo, pero estamos tratando también de juntarnos con más personas para poder hacer esto un poco más abierto y que pueda llegar a más personas, colaborar para que esta gran brecha que existe
de acceso a la información, de acceso a la educación formal, al conocimiento, se vaya borrando y pueda servir también como herramienta de defensa del territorio. Eso. Muchas gracias, Norma. Quiero pedir mil disculpas a Francisca porque me pasé para el sur y me quedaban todavía personas en el norte para que nos cuenten su experiencia. Así que, Francisca, estoy media mareada con tantos logos que desaparecen y aparecen en mi pantalla. Así que por eso que te salté. Disculpa, pero ahora ya, sí, por favor, si nos puedes contar un poquitito desde tu territorio. No, no te preocupes, más somos varias. Bueno, agradecer primero que nada a todas, a toda esta invitación y también el relato de las anteriores compañeras que creo que grafican muy bien el proceso. Bueno, yo soy parte de una organización hace 20 años, somos Cerro Blanco, específicamente la Coordinadora Nacional Indianista, que hicimos una recuperación de un cerro en pleno Santiago, en la comuna de Recoleta. Recoleta con Santo Dumont. Un proceso de recuperación que tiene varias aristas y que creo que es fundamental bajo la noción justamente de qué entendemos por territorio. Es una recuperación de un cerro que, al igual que el cerro Huangueleno, llamado Santa Lucía, el cerro Chena, en el Valle del Mapocho y en otros valles aledaños, dan cuenta del carácter pluricultural que siempre ha tenido esta zona y que muchas veces se ha negado. Acá hay presencia, por ejemplo, de piedras tacitas, fue durante mucho tiempo una cantera, pero también un espacio de encuentro de distintos pueblos originarios antes de la invasión colonial y después con la invasión también. Entonces hicimos una recuperación que se inicia, la Coordinadora Nacional Indianista surge alrededor del 91, entendiendo la necesidad de dialogar entre distintos pueblos originarios en Santiago, pero también mestizajes que se reconocen más desde lo indígena, lo afro, o un mestizaje más disidente, de la necesidad de hacer también recuperaciones territoriales en la ciudad de Santiago. Entonces, bueno, llevamos 20 años ahí, y como en todas las cosas, y me parece súper importante, las mujeres hemos tenido un rol bastante protagónico, que tiene cosas importantes, que justamente posicionar, visibilizar nuestro rol, pero que también tiene las dificultades que en la mayoría de los casos que hemos sido más criminalizadas, ha sido justamente las mujeres. Bueno, nuestros conflictos socioambientales, aunque suene muy contradictorio, en estos 20 años nunca hemos tenido agua. De hecho, para hacer el riego a las zonas, nosotros estamos vinculados a 3 zonas, donde hay un jardín infantil y 2 zonas donde está la Casa Andina, donde yo pertenezco, donde hay organizaciones de música y danza andina, y otro espacio que se llama Aldea de la Paz, donde literalmente en estos 20 años hemos creado un propio microecosistema, con plantas, con animales, con árboles, y en estos 20 años vuelvo a insistir, no tenemos agua, el parque metropolitano riega los alrededores, pero no la zona en que nosotros estamos, tenemos que hacer conexiones con mangueras para traer agua que se provee el Cerro San Cristóbal, pero además, por ejemplo, compramos alrededor de 4 o 5 cargas de camiones de aljibe al año para poder hacer riego en periodo de sequía aún más complejo. Y por otra parte, siempre también otro tema que vincula al extractivismo, que no es solo la extracción de nuestros bienes naturales, sino también la relación con cadena extractiva, la presión inmobiliaria. Estamos en un cerro que obviamente constantemente hay flujos en distintos ámbitos de interés, y tuvimos 17 años la administración vía comodato, y hace 3 años Servió nos quita el comodato, y estamos ahí resistiendo igualmente bajo esta idea de confluir tanto en la recuperación territorial, pero también esta idea de espacio pluricultural. Entonces, una de las cosas que hemos hablado es mucho esta idea de ruralizar la ciudad. Entendemos Cerro Blanco como un espacio de ruralizar, entendiendo que lo rural y lo urbano no tienen por qué ser contradicciones, y que además podemos generar nuestra propia experiencia. Tenemos huertas comunitarias, tenemos plantas medicinales, tenemos animales, tenemos este vínculo con el espacio territorial, pero además también generando un calendario. Y en ese ámbito, creo que una de las cosas importantes, primero, es visibilizar la lucha que hemos tenido las mujeres en la defensa de los territorios, pero sobre todo esta relación que se hace mucho desde feminismos territoriales, comunitarios, la idea de generar y entretejer autodeterminación. Entendemos la experiencia de Cerro Blanco desde la autonomía, una autodeterminación tanto de nuestros cuerpos, como de pueblos que confluyen, como de espacio territorial. Por ejemplo, el tener huerta,
el tener plantas medicinales, el generar un espacio de cuidado, de plantación con bosque nativo, es el ejercicio de la autodeterminación también como las mujeres. Entonces, bueno, obviamente las dificultades, y ahí me siento súper reconocida en el relato de las demás, tiene que ver primero con la violencia estructural patriarcal, o sea, nuestra cotidianidad en la defensa de los territorios ya está cruzada por violencia institucional, violencias cotidianas, violencia político-sexual, pero además con la sobrecarga de múltiples roles. Yo también, bueno, contaba, soy parte de la coordinadora feminista 8 de marzo, y hace 2 años, en una de las vocerías socioambientales, estábamos en la mitad del proceso de vocería y se me echa a perder, siempre lo cuento, la lavadora. Y estaba dramática, tenía uno de mis hijos enfermo, la lavadora, estaba ejerciendo vocería, y yo me preguntaba cuántos hombres estaban con la misma preocupación que yo ejerciendo un rol de lucha socioambiental o política, preocupada del lavado y del cuidado de sus hijas e hijos. Te aseguro que no. Y ahí hay un carácter fuerte de visibilizar la multiplicidad de elementos que siempre nos han constituido el quehacer de las mujeres, pero que también finalmente son ejercicios desgastantes. Yo creo que es importante señalar eso. Y por otra parte, la criminalización de las luchadoras sociales. Por una parte, tenemos esta vinculación con la gestión de la tierra, la gestión de la oralidad, de la memoria y de la resistencia, pero al mismo tiempo también está vinculada a la criminalización. Y es así que Somos Cerro Blanco, que somos más de una quincena de organizaciones, hace 3 años que estamos también en tribunal en querella 3 mujeres, y no es casualidad, siendo que somos unas colectividades mixtas, siempre finalmente se nos termina criminalizando a nosotras, y a nosotras en tanto vinculada a la protección del cerro, ¿no? Y se nos criminaliza justamente acusándonos de ejercer, entre comillas, violencia hacia el alcalde de la zona, siendo lo que único que hemos hecho es interpelar constantemente a los distintos organismos públicos que nos reciban para justamente ver cómo generar un ordenamiento territorial donde podamos seguir ejerciendo nuestra soberanía, nuestra experiencia de articulación estos 20 años. Y finalmente, que yo creo que también es un tema importante, el propio machismo de los compañeros. Muchas veces como mujeres hemos tenido que sortear también esta lucha, que esta violencia patriarcal, pero también en la forma de relacionarnos con compañeros, en que no se respetan muchas veces nuestras hablas, la toma de decisiones, pero al mismo tiempo tenemos una visibilidad que genera esta criminalización. Entonces yo creo que estamos frente a ámbitos que un gran desafío de posicionar, por ejemplo, que también las mujeres somos construcción de alternativas, estamos construyendo economías territoriales, por ejemplo, este carácter plural del territorio, y al mismo tiempo visibilizar cómo desde este protagonismo también estamos siendo mucho más expuestas a procesos de hostigamiento, criminalización, a la par de una violencia patriarcal instalada, y finalmente, como insistí, con estos machismos cotidianos que es tanto desde nuestras relaciones interpersonales, pero también desde la construcción de organización. Entonces, es una complejidad sin duda enriquecedora, pero que creo que es fundamental cuando las mujeres hablamos de la defensa de los territorios, visibilizar eso. Buenísimo. Muchas gracias, Francisca. Interesante, salen diversos roles. El tema del cuidado es algo que se releva bastante, el cuidado entre todas y para todas también. Y lo de entretejer la autodeterminación, no solo del cuerpo, sino que también del espacio territorial. Bueno, ahora estamos un poquitito como pasaditas de tiempo, pero igual vamos a hacer la segunda pregunta. Ojalá les pido que sean breves para poder pasar después a la siguiente fase. Y algo alcancé a adelantar, la pregunta 2 tiene que ver con tener una reflexión más bien del pasado hasta el presente, cómo ha sido el proceso en sus territorios, entonces que nos puedan contar cada una desde sus territorios qué avances y ganadas han tenido y cómo es que lo han logrado. Así es que podemos seguir en el mismo orden. Paulina, si quieres partes tú. Antes de responder a esa pregunta, quisiera tal vez contextualizar un poco la lucha que nosotros hemos dado y describir el conflicto, porque en la anterior pregunta tal vez no lo expliqué con mayor detalle, pero lo voy a hacer bien resumido, porque la verdad es que ha sido un proceso súper largo. Como ya mencionaba anteriormente, Paso Hondo se ubica en el límite noroeste de Quilpué, justo donde comienza otra parte de Viña. Y nosotros lo que estamos haciendo es defender un cerro que, bueno, antes de que se talara parte del cerro, tenía presencia de bosque esclerófilo, que es el bosque de la zona central,
bosque nativo, y que a su vez este cerro deriva de las quebradas del Cerro Almolle, que es el cerro más alto que existe acá en la zona norte de Quilpué, y que forma parte de una zona que se llama Zona Norte de Quilpué, y que es un sitio de alto valor para la conservación que fue reconocido en 2015 por la Seremia de Medio Ambiente. Este conflicto nace porque existían estos predios que estuvieron como 20 años sin ser tocados, y un día empezaron a aparecer demarcaciones y después posteriormente apareció el letrero, y ahí nos enteramos que se querían hacer 2 proyectos inmobiliarios que suman 5 edificios que van de 15 a 17 pisos, 22 casas. Entonces ahí echamos a andar una defensa del cerro, al comienzo sin tener mucha idea de cómo enfrentar este problema, así que también se vivió un proceso en que tuvimos que empezar a estudiar un montón de cosas, de todo en realidad, aprendimos de todo. Y también, paralelamente a eso, iniciamos estrategias de tratar de vincular a la comunidad con este entorno natural, porque Paso Hondo tiene una historia de que antes fue zona rural y que el año 1995 se declaró como zona de extensión urbana, por lo tanto había una tradición de una conexión súper fuerte entre quienes vivían en este sector, no solo de Paso Hondo, sino que el sector aledaño, que es de Villa, que es Villahermosa, con estos cerros que existen acá. Entonces hubo un proceso también de tratar de que la comunidad conociera qué es lo que existía acá, y para eso tuvimos también que nosotros mismos aprender de la flora y la fauna que existe en este lugar, y además de patrimonio arqueológico que hay. Así como Francisca mencionaba que hay piedras tacitas allá, aquí también hay piedras tacitas. Entonces fue un trabajo bastante intenso que realizamos de poder conocer este territorio y lo que existe acá. Y bueno, y aprovechando los registros que hicimos de flora, de fauna, lo utilizamos también para la difusión por redes sociales, como una manera de que se conociera lo que existe acá. Y eso llevó a que nos empezáramos a armar como organización, generamos vínculos con otras organizaciones, porque una de las características que tiene Quilpué es que está rodeada de bosque nativo, y que se ha visto cada vez más destruido justamente por la expansión inmobiliaria, tanto por la zona sur como por la zona norte. Y así entonces compartimos al final una misma lucha con varias otras organizaciones que desde sus propias formas ellos aportan también a la defensa de estos territorios. Y claro, tuvimos que enfrentar múltiples aristas, lo que tiene que ver con el tema jurídico, lo que tiene que ver también con el tema social, y así se fue armando esta defensa. Y nosotros hicimos una muy fuerte estrategia en el ámbito judicial, interpusimos un montón de recursos, que hay varios que todavía están pendientes. Uno que tal vez fue el más relevante que nos marcó fue un recurso de protección que interpusimos, que en primera instancia la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue rechazado, luego apelamos a la Suprema y al final la Corte Suprema nos acogió parcialmente el recurso, y justamente por lo que tenía que ver con la piedra tacita, que la verdad fue una sorpresa para nosotros. Sin embargo, ha sido difícil porque, como mencioné anteriormente, se nos han cerrado muchas puertas, ya varios recursos han sido rechazados. Actualmente estamos con un recurso en el Tribunal Ambiental, y este recurso es contra CONAF por aprobar los planes de manejo que derivaron la tala del bosque nativo, y así que estamos en eso actualmente, lo cual es bastante complejo porque sabemos bien que las inmobiliarias cuentan con grandes recursos económicos, cuentan también con las conexiones políticas, y nosotros al final el trabajo que hemos ido realizando a lo largo del tiempo se ha hecho solamente con personas que han creído en esta lucha y que desinteresadamente no nos han prestado nuestro aporte, como por ejemplo ahí quería mencionarlos a AINI, que hicieron la línea de bases de fauna, que vinieron 2 días acá al cerro las chiquillas y levantaron esta información que nos fue bastante útil, la verdad. Y así, pues no solo ella, sino que un montón de gente más, arqueólogos, botánicos, de todo, que han colaborado en esta causa. Pero ha sido todo a pulso, a diferencia de lo que sucede con las inmobiliarias, que tienen esta posibilidad, ¿no es cierto?, de contratar estudios jurídicos caros, de hacer un lobby súper grande. Entonces ha sido bastante complejo, pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Y en esta lucha, mirando hacia atrás también, como también lo mencioné anteriormente, lo que más nos marcó fue cuando se taló este cerro,
y en ese momento, que fue justamente a comienzos de octubre, causó harta conmoción acá en el sector. De hecho, la noticia, salieron noticias, nos vinieron a hacer entrevistas al diario y todo, porque las personas que están, siempre están, han tenido una conexión con estos cerros, con el entorno natural, y lo que sucedió fue que las máquinas trabajaron durante varios días, como ya lo mencioné, nosotros nos hallaron detenidas, y hubo una manifestación súper grande donde nos sentimos súper acompañados, a pesar de la tristeza que teníamos en ese momento por haber perdido parte del cerro. Nos sentimos súper acompañados también por otras organizaciones y mucha gente que se sumó a la manifestación, que fue súper grande. Y nosotros lo vivimos muy intensamente esa manifestación, porque posteriormente también llegó el 18 de octubre, entonces para nosotros fue como la antesala. Y, y en relación con ese como apañe que se generó en ese momento y que de alguna forma mitigó un poco el dolor que sentimos cuando sucedió la tala al cerro, es que para nosotros ha sido siempre súper relevante vincularnos con otras organizaciones. Porque como ya mencionaba, esto de los conflictos inmobiliarios es algo que se repite no solo acá en Quilpué, sino que sucede en Viña, sucede en Puchuncaví, ya que está la Caro ahí también, sucede en Puchuncaví, sucede en distintas partes, en Valparaíso, y algo que lo que es relevante para nosotros es que como hemos aprendido tanto acerca de cómo enfrentar este tipo de conflicto inmobiliario, sobre todo cuando se trata de la destrucción de bosque nativo, es que nosotros hemos querido compartir esos conocimientos que adquirimos en esta experiencia con las otras organizaciones, porque sentimos que les puede ayudar para enfrentar de mejor manera lo que en un comienzo a nosotros nos costó. Y así hemos estado levantando espacios donde distintas organizaciones que tienen que ver con el conflicto inmobiliario, específicamente relativos a bosque nativo, hemos estado apoyándolo. En el verano hicimos un taller de herramientas para la defensa del bosque nativo con nuestro abogado. Yo soy egresada de Derecho, así que también ahí aprendí mucho lo que tiene que ver con legislación forestal, y creo que ese es el camino que nosotros hemos emprendido en este momento. Que los conocimientos que adquirimos durante la experiencia de la defensa de este cerro le puedan servir a otros que están comenzando o a quien lo requiera realmente. Así que nosotros siempre hemos estado dispuestos a apañar a otras organizaciones, y así que seguimos trabajando unidos. Yo creo que eso tal vez, si miro hacia atrás y miro hacia el futuro, yo creo que cuál es el camino que nosotros queremos seguir es justamente seguir fortaleciendo esta red de organizaciones que están por la defensa de los territorios y lo que tiene que ver con también la preservación de los ecosistemas, del bosque nativo. Creo que eso. Muchas gracias, Paulina. Carolina, ¿nos puedes contar un poquitito cómo ha sido el proceso, una mirada desde el pasado y cómo es que han tenido, si es que han tenido ganadas, cómo las han vivido? Ya, voy a relatar, yo creo lo más relevante, porque en realidad es lo que me toca como con respecto a lo que hemos hecho en la organización y con otras organizaciones, de acuerdo a lo que hemos ido viviendo respecto de distintas catástrofes que han sucedido acá en Quintero y en Puchuncaví, en la bahía en general. Yo creo que la primera ganada territorial creo que fue el 2014, cuando vivimos el derrame de petróleo en AP, en donde toda nuestra bahía, todas nuestras playas se contaminaron con petróleo, y la noticia fue horrible, porque la devastación iba a aniquilar o terminar por aniquilar la flora y la fauna que venía sobreviviendo en nuestra bahía, y que venía sobreviviendo precisamente porque además de los constantes derrames o microderrames de la bahía, también estaba siendo azotada por los riles, por la basura industrial que se arroja al océano. Y la ganada en ese tiempo en realidad fue primero organizarnos como comunidad. En ese momento, el 2014, Quintero despertó y salimos del letargo, tal vez de la ignorancia y un poco de la estrategia de normalización que
nos tenía como bien ciegos de lo que nos rodeaba, ¿cierto? Si bien un grupo de personas ya veníamos trabajando desde el 2011 en la defensa de las dunas de Ritoque y del humedal de Mantagua, la catástrofe del 2014 fue tan desgarradora que logramos sumar mucha gente, y ahí logramos aprender también a trabajar de manera coordinada con otras organizaciones. Y bueno, y ese año tuvimos cosas positivas como también cosas muy negativas. Si sigo avanzando en el tiempo, el 2016 volvimos a tener un derrame, pero de Slurry Oil, y en ese momento ya estábamos más organizados como comunidad y estábamos trabajando permanentemente con distintas organizaciones. Y una muy importante era el Sindicato de Pescadores S24, porque ellos como pescadores, personas que permanentemente salen al mar, son los principales vigías de la bahía cuando algo sucede, y ellos son los que dan la voz de alarma para que todos de manera coordinada podamos defender Quintero en nuestro océano. El 2018 fue un año súper duro porque fue la catástrofe más grande que hemos vivido en términos de salud y daño a la salud directo. Si bien el hecho de vivir en Quintero y Puchuncaví, nosotras a medida que vamos aprendiendo sabemos que corremos riesgos de enfermar o desarrollar alguna enfermedad por exposición crónica a metales pesados, como son el arsénico, el cadmio, el plomo, el cobre, y exposición casi diaria a nubes tóxicas de dióxido de azufre. Y todos estos tóxicos generan irritación de las vías respiratorias, por lo tanto, el 2018 el daño en los niños y niñas fue inmediato por las intoxicaciones tan severas que ellos tuvieron. Por lo tanto, ¿qué ganamos en ese momento? Crear una gran organización territorial en donde construimos importantes redes para poder recibir ayuda de todo Chile. Y eso fue súper conmovedor, pedir auxilio y ver que las personas llegaron con ayudas de todo tipo. De hecho, hermanas hermosas como la Nati, que llegó acá a Quintero y trajo medicina, trajo su arte también. Otras compañeras como la misma Pauli, que vino a hacernos un taller de autocuidado a las mujeres para bordar, y bordamos un lienzo que dice: resistimos por nuestra vida y por nuestro territorio. Y vinieron también expertos, llegó el Colegio Médico de Chile, abogados, y tuvimos un sinfín de talleres para poder empoderar a las personas y poder así defendernos con mayor fuerza, ¿no? Y logramos por primera vez hacernos visibles de manera permanente en el tiempo, que fue súper agotador. Un grupo de mujeres se tomaron la plaza de Quintero y la rebautizaron, la Plaza del Deportista, y le pusieron Plaza de la Dignidad. Y bueno, y ese fue un espacio en donde pudimos observar y vivir distintos tipos de violencia, tanto desde el municipio, como de los vecinos, como del intendente, como de los ministros, y así. Que fue una gran escuela, fue una muy importante escuela, y eso también es algo positivo que ganamos, al menos yo como parte de las personas que defendemos Quintero. Fue un espacio de aprendizaje súper importante. Y bueno, y desde ahí logramos conformar una red de apoyo sumamente robusta, muy importante, con más de 50 organizaciones y con más de 5 instituciones muy relevantes que están asesorándonos desde el 2018 en nuestra defensa y en nuestra resistencia. En ese tiempo, por ejemplo, vinieron los médicos del AM a hacer atención gratuita a las personas que estaban más mal. Vinieron los psicólogos del NID de la Chile, del Núcleo de Investigación e Intervención en Desastres. Vino a Quintero también el CITRIP de la Universidad de Chile, y don Carlos Guida. Hasta el día de hoy conversamos, nos asesora, nos abre espacio y nos ayuda a estar permanentemente visibilizando Quintero. Y los nombro a Adriana Espinosa también y a Carlos Guida, porque ellos como profesionales han sido fundamentales en generar espacios de conversación, de aprendizaje, y entrelazar la academia con la realidad de cada territorio. Y eso ha sido también una manera de crecer,
para Quintero y para Puchuncaví. Y bueno, y con el estallido social lo que logramos fue, como Mesa Social de Quintero, fue realizar 4 cabildos súper potentes, realizamos talleres, logramos nosotros hacer el borrador de la ley especial para Quintero y Puchuncaví, pero que el estallido social nos distrajo de ese trabajo súper importante porque tuvimos que abocarnos a la realidad, flexibilizar nuestra agenda y nuestras tareas y empezar a trabajar en los cabildos. Otra cosa importante que ganamos como mesa también fue de tener la instalación o la ampliación del muelle Oxiquim. Y bueno, yo creo que también otra forma de visibilizar cosas que ganamos como territorio es poder elaborar estrategias que tienen que ver con la educación, estrategias que tienen que ver con lo político, ¿cierto? Y estrategias que tienen que ver con fortalecimiento de nuestras organizaciones y el día de hoy el trabajo está enfocado en una red de monitoreo comunitaria, que yo creo que así también con la ley especial para Quintero y Puchuncaví son dos cosas sumamente relevantes. Y bueno, como Quintero y la Bahía de Quintero no deja de tener amenazas, también tenemos que estar alertas con todo lo que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema, con las 15 medidas que hasta el día de hoy dice el gobierno nefasto de Piñera que están implementadas, pero que no tenemos idea si eso es tan así. Por lo tanto, se interpusieron recursos en la tercera sala de Valparaíso para que se pudiera especificar qué tanto es lo que se ha hecho respecto de estas 15 medidas. Y también tenemos una batalla ahí importante que ganar en la defensa de los derechos humanos de los niños, adolescentes y adultos también. Y de los proyectos que están en carpeta listos para aprobarse, tenemos el Muelle de la Fruta, que a pesar de que Quintero es una bahía altamente devastada y azotada por distintas violencias y distintos complejos empresariales, quieren instalar un muelle de la fruta en Loncura que destruiría la mitad de la playa de Loncura. Quieren seguir ampliando el parque industrial, teniendo a disposición miles de hectáreas para uso industrial, y por lo tanto queremos que el uso de suelo y el plano regulador cambie para que ese sector sea un pulmón verde para Quintero y Puchuncaví, y un pulmón que no tenga absolutamente nada que ver con ninguna empresa inmobiliaria. Y también, bueno, tenemos que estar atentos con las plantas desalinizadoras que quieren instalar en nuestra bahía, que son 2. Y eso también nos hace estar en un estado de constante alerta. Así es que creo que he relatado como lo que hemos ganado y lo que nos falta todavía trabajar, obviamente siempre contemplando la importancia en la educación de todas las personas que habitamos este lindo pueblo Quintero. Y es súper importante educarnos en todas las áreas que corresponde a tomar conciencia de que vivir acá, si bien nos describen como una zona de sacrificio, al menos yo y los compañeros y compañeras con los que trabajamos en la mesa, queremos comenzar a denominarnos como un sector con necesidad de recuperación. Reconociendo desde el lenguaje que cómo nos describimos, cómo construimos nuestra identidad, nuestra historia, no tiene que ver solo con el cordón industrial y una zona de sacrificio devastada que abre las posibilidades de seguir devastándola aún más. Por lo mismo queremos ser una zona con necesidad de recuperación. Y obviamente comenzar a exigir que cambie todo lo que tenga que cambiar y que termine la cooptación piramidal que vemos aquí en Quintero desde siempre. Así es que tenemos harto por hacer. Si alguna nos quiere ayudar, bienvenida va a ser. Gracias, Carolina. Eso. Sí, bueno, han tenido harto trabajo ahí en tu territorio. Sí. Bueno, le voy a pedir entonces ahora
Francisca, y después a Norma, que nos cuenten de su territorio, tal vez ser un poquitito más breve para que así cada una pueda poder contar y reflejar su experiencia, y podamos pasar a la siguiente etapa. Francisca, dale nomás. Sí, yo quizá pondría las principales avances y ganadas en 2 palabras: seguir y articulando. O sea, de verdad yo creo que la principal ganada que tenemos como somos Cerro Blanco, que a pesar de que nos quitaron el comodato, a pesar de tener conflicto con instancias políticas como Serviú, Parque Metropolitano y la misma Municipalidad de Recoleta, seguimos potenciando además un territorio en resistencia, y a la par de este proceso de resistencia también nos encontramos con el estallido, que lo que vino es justamente a potenciar el mismo proceso que tenemos. Pero también creo que es súper importante relevar la otra ganada, que es la articulación. Nosotros somos parte fundante del movimiento por el agua en los territorios, que somos casi un centenar de organizaciones que nos hemos organizado de Arica a Magallanes, y creo que también esa es una ganada, articularnos de las distintas posibilidades que tenemos. Y eso generó, por ejemplo, hace 3 años hicimos el encuentro plurinacional del movimiento en Cerro Blanco, visibilizando un ámbito que, vuelvo a insistir, fuertemente, literalmente, invisible. Es como que se desconoce que puedan haber estos procesos de recuperación territorial, de resistencia comunitaria en la plena capital, pero además, volviendo a insistir, esta capacidad que hemos tenido de crear nuestro propio espacio, tanto social como ambiental. Y en así, otra de las ganadas históricas, que hace 20 años hemos podido sostener distintas festividades del calendario andino, como carnavales, fiesta de difuntos, distintos hitos que nos van configurando como nuestra identidad, y que eso ha sido muy relevante. Es una ganada el posicionar el carácter plurinacional que tenemos. O sea, creo que también es muy relevante señalar esta idea que, como somos Cerro Blanco, como muchas otras experiencias, es dimensionar la plurinacionalidad no solo como interpelación al Estado, sino como articulación entre distintos pueblos, comunidades, territorios, en una articulación que es siempre dialogante. Entonces, este es el carácter plurinacional. Y la dimensión territorial, creo que el eje, y bueno, ustedes mismos pusieron, es fundamental, el concepto de territorio. Quisiera, obviamente, apelar a mis compañeras y compañeros, somos Cerro Blanco, la perseverancia. Seguir construyendo comunidad, yo creo que es la otra. Si bien uno de los elementos es seguir, otro articularnos, lo otro es crear comunidad, colectividad. Son proyectos colectivos, comunitarios, donde además estamos en un país que han neoliberalizado nuestro imaginario, donde casi todas las demandas se viesen como si fueran individuales, ¿no? Acá lo que estamos sosteniendo son construcciones, demanda histórica, desde, por ejemplo, autonomía. Llevamos años sin ningún ámbito de vinculación con política pública. No tenemos luz, no tenemos agua, y seguimos en un espacio de resistencia. Estamos ahora, por ejemplo, también posicionando la necesidad de consolidar una red de abastecimiento, porque no es solo ocupar el territorio, no es solo resignificarlo, no es solo crear nuestro propio ecosistema, sino también pasar de producir a consumir de otra forma, desde el intercambio de semillas, y ahora potenciando esta red de abastecimiento, tratando de instalar la posibilidad de una olla común más permanente. Entonces, insistir, construir comunidad desde el apoyo mutuo, yo creo que son las principales ganadas que hemos podido generar desde Somos Cerro Blanco en relación al mar, y siempre las mujeres con un fuerte protagonismo en esta construcción. Eso. Muchas gracias, Francisca. Norma, ¿estás por ahí? Ahí estás. Sí. Y sí, yo también, no muy largo, yo quisiera decir que de las cosas que han avanzado, creo que tiene que ver mucho con el proceso que se ha dado en los últimos, tal vez 20 años, de autoidentificación en el ámbito cultural que se ha dado acá a nivel de las comunidades en el territorio Cunco, San Juan de la Costa. Esa autoidentificación ha hecho que se desarrolle dentro de ese proceso que ha sido comunitario, se desarrolle también el empoderamiento y el aparecer de los liderazgos de las mujeres. Porque eso se ha realizado a nivel de distintas comunidades, eso ha permitido hacer lazos también entre comunidades,
y desde ahí lanzar estas ideas primero de descolonización y después de cómo ya una vez autoidentificado y conocidos, no sé cómo decirlo, cada uno y desde cada comunidad también hay una firme convicción de que hay que defender el agua, de que hay que cuidar el bosque, desde que hay que sembrar. Una de las cosas que acá en el último tiempo las autoridades espirituales y ancestrales, en todas las ceremonias, en todas las conversaciones que hay a nivel comunitario, nos han repetido que una de las maneras que a nivel de familias y de comunidades tenemos que sembrar, tenemos que cuidar la semilla, tenemos que trabajar en comunidad, que sería la única manera de poder enfrentar todas las problemáticas que se nos vienen día a día, porque están presentes, así como en los otros territorios que aquí se están presentando, acá nosotros también tenemos esas problemáticas. Y yo veo que eso es un avance cuando las mujeres, cuando los hombres, cuando todas las personas que participan en estas actividades y en este trabajo de comunidad, es un avance porque se conversa, es un avance porque uno lo vive a diario y se ve, o sea, nosotros, no sé, hoy día, por ejemplo, que está todo este problema de la dificultad para ir a la ciudad, yo diría que en las zonas rurales, acá por lo menos en la comunidad donde yo estoy, la mayor dificultad es que las mujeres que siempre iban a vender sus cosas a la ciudad, hoy día no lo pueden hacer. Sin embargo, por esta actitud de tener siempre la siembra, el cuidar el bosque, para tener donde recolectar, porque el bosque no solo se preserva porque es importante tener árboles para el agua, por ejemplo, sino que porque también da que comer. Comida no nos falta. Es lo que yo diría que tenemos prácticamente todo el año, porque se siembra, se cosecha, se recolecta, se guarda, se convida, se intercambia y se comparte. Entonces, eso yo lo pongo como, para mi visión, creo que es un gran avance porque es un conocimiento que se está compartiendo y que se está difundiendo para poder hacer frente a todas estas cosas malignas que nos vienen de algunos lados. Eso. Muchas gracias, Norma. Bueno, salieron conceptos súper interesantes en todos sus relatos. Voy a resaltar algunos. Brevemente, la perseverancia, el compartir, articularse, visibilizar, recuperar la identidad también, el territorio reconocido como pluricultural, resignificar el territorio también, cuidar el agua y sembrar, y el trabajo comunitario. Es un poco lo que a mí me queda como más resaltado de todo lo que dijeron. Me gustaría ahora que Rosa y Caterina pasaran adelante y nos pudieran hacer algunas preguntas o enriquecer el debate. Les dejo el micrófono abierto para que puedan preguntarles aquí a las chicas que nos han contado sus experiencias. Podemos partir con una pregunta primero Rosa, luego Caterina y después vamos por una segunda. Estás con el micrófono, ahí estás buscando el... Ahí sí, exacto. Perfecto, no, pues muchísimas gracias. Primero, la verdad, me encantó escuchar todas estas historias. Estoy, pues, muy emocionada, de veras. Porque, bueno, me pusieron hoy como mesa académica, pero pues mi historia es muy parecida. O sea, yo pasé 25 años de muchos proyectos similares, muchas, digamos, movimientos, procesos, articulaciones, redes de luchas territoriales en el sur de México, en el estado de Chiapas y en el estado de Oaxaca, y me vinieron muchos recuerdos fuertes. Todo eso que, digamos, viví, obviamente ahora trabajando en la universidad,
me ayuda a sistematizar y a tratar de ofrecer herramientas. Entonces, mis preguntas son un poco hacia allá, ¿no? Un poco hacia qué es lo que ustedes han aprendido, Carolina, Paulina, Francisca, Norma, o sea, ¿qué han aprendido en estos años? Porque son años de muchísimo aprendizaje. Son años de que a lo mejor no tuvimos una guía, no tuvimos alguien que nos acompañara, que nos dijera, mira, hazle por aquí, hazle por allá, responde de esta manera, no estés triste. O sea, es decir, para poder caminar estos procesos se necesita de una energía que obviamente viene de dentro, pero también de un entorno que nos va acompañando y nos va ayudando. Entonces, ahora que estoy en una fase en la que estoy tratando de ayudar, ¿no?, a otras mujeres a asumir estos procesos que son de largo aliento y que requieren de un esfuerzo muy importante, pues tratar de pasar lo más rápido que podamos nuestras experiencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas, digamos, esos aprendizajes que si alguien, si ustedes regresaran el tiempo y dijeran, si alguien me lo hubiera dicho, si alguien me hubiera estado en ese momento para ayudarme a rápido aprender esto, yo podría haberlo superado más pronto, hubiera aprendido sin tanto golpe, ¿no? ¿Podrían darnos un ejemplo de algunas de estas, digamos, aprendizajes, habilidades claves que ustedes ganaron con el tiempo y que nosotros pudiésemos pasar ahora a otras mujeres, a las nuevas generaciones que están comprometidos con este tipo de lucha? Sería genial si cada una pudiese responder a esa pregunta. Entonces, para que puedan hacerlo todos, les pido que sean bien breves. ¿Podemos partir con Norma? Ya, sí, bien breve. Yo creo que aprender a escuchar a las otras mujeres y siempre ser como muy abierto a aprender desde la humildad del ser humano, porque yo creo que uno aprende a cada rato. Entonces, no hay una voz superior que esté diciendo, oye, esto es lo correcto, sino que siempre se aprende entre todos, y para eso es importante escuchar. Sí. Gracias, Norma. Francisca, estás al lado de Norma, así es que te toca. Sí, me sale que no puedo el video, no sé qué habrá pasado. Está bien. Ahora sí. Ahí. Va a ser un poco duro mi comentario, pero quizá uno del aprendizaje, me gusta esa visión de volver hacia atrás, es desconfiar profundamente en los organismos del Estado. Yo, de verdad, es uno del aprendizaje, qué tremendo decirlo, pero decir que el Estado es el Estado. Finalmente, creo que es demasiado relevante potenciar la autodeterminación de nuestros propios procesos comunitarios, autónomos, lo que no quita que tengamos que dejar de interpelar al Estado o a los espacios municipales, por ejemplo. Pero no podemos agotar ahí la confianza en la construcción de nuestros proyectos. Nuestros proyectos tienen que estar pensados desde la autodeterminación y la capacidad de gestionarnos nosotras y nosotros mismos la producción, el consumo, el intercambio, porque de verdad, desgraciadamente nosotros tuvimos 17 años de comodato y bastó una medida absolutamente arbitraria tomada en 3 semanas de quitarnos el comodato para derrumbar un proyecto hermoso que habíamos construido todos estos años, que seguimos manteniendo, pero creo que tendríamos que haber sido capaces de visibilizar que lo más relevante siempre fue la construcción comunitaria de nuestros quehaceres, pero siempre resguardando la autonomía e interpelando a estos organismos. Eso. Gracias, Francisca. Paulina. Son muchos aprendizajes, pero me quiero enfocar en uno que tal vez ha sido lo que hemos estado reflexionando en el último tiempo, que siempre en estos procesos de la defensa de los territorios hay que tener presente que va a haber momentos súper intensos y que también siempre va a existir la posibilidad de perder la lucha.
Y lo digo no con un afán derrotista, sino que también con una cuota de realidad en el sentido de que cuando nos enfrentamos a grandes empresas, como ya lo mencionaba, que manejan recursos casi limitados económicos y conexiones políticas, muchas veces esta lucha se pone cuesta arriba. Y también tener presente de que a pesar de que toda la energía que le pongamos, el corazón, es probable, puede suceder que al final no obtengamos el resultado que nosotros esperemos. Y yo creo que en ese sentido, tener en cuenta eso también te va preparando para afrontar esa pérdida. Como yo lo mencionaba, perder un territorio que uno estaba defendiendo y que pasa a ser parte de una misma es como vivir un duelo. Es como perder un ser querido que se muere en un momento y que uno tiene que estar, como digo, preparada para ese momento. Yo creo que me hubiera gustado que en un momento, tal vez cuando recién comenzó esto, que me hubieran dicho eso, que me preparara para sufrir este tipo de pérdida, porque la verdad es que ha sido muy difícil todo lo que nos sucedió. Pero siempre teniendo también estas ganas de seguir luchando. O sea, nunca tampoco bajar los brazos, pero teniendo presente que existe esta posibilidad de perder el territorio que uno ha defendido. Eso. Gracias, Paulina. Carolina, ¿puedes responder también? Súper. Comparto los aprendizajes de las compañeras, me identifican también y tal vez para mí el aprendizaje más importante que he podido observar en mí y observar también en mis compañeros y compañeras es generar siempre desde el cuidado, generar también espacios precisamente de autocuidado. A propósito del cansancio que genera el trabajo en la defensa territorial, el desgaste psicológico, emocional, físico, de estas largas luchas, ¿no? Entonces, al menos lo que yo vi y sentí como mujer, que era súper importante que generáramos estos espacios de escucha activa, de respeto también, y poder así colaborar con las compañeras y compañeros en fortalecernos precisamente, y en que es súper legítimo que una persona diga estoy triste, estoy cansada, necesito retirarme, y que todos los demás respetemos y apapachemos esa decisión y le brindemos todo el apoyo para que al poder volver, vuelva con ganas, y si no quiere volver, también respetarlo. Eso es súper importante. Y el otro aprendizaje es que todas las luchas y las expresiones de resistencia y de lucha son súper importantes, y no porque existan grupos que, por ejemplo, queman neumáticos, son menos o más importantes o más valientes que aquellos que hacen estrategias, por ejemplo, en educación solamente. Entonces, creo que aprender a respetar y entrelazarnos entre todos para fortalecernos es súper importante y evitar la deslegitimación. Ay, me confundo. Deslegitimarnos, perdón. Eso es súper importante. Evitar el ninguneo, evitar el caudillismo, evitar el desprestigio dentro de las organizaciones con compañeras, evitar la paranoia, el delirio de distintas cosas, y siempre respetarnos, saber conversar y decirnos las cosas con mucho cariño, pero de frente. Yo creo que es importante, y perdón que me extienda, pero es súper relevante estar atentas para no caer en lo que más detestamos del sistema patriarcal. Y eso es súper relevante. Tanto así como hablarnos a nosotras mismas bonito, alimentarnos bien, generar nuestro primer hogar lo mejor que podamos en bienestar, y así nuestro hogar con la familia y en nuestro territorio, y así que todas nuestras casas puedan recibir nuestro cariño. Eso es súper importante. Eso quería comentar. Gracias, Carolina. Ahora le vamos a pedir a Caterina
si puedes hacer una pregunta. Tal vez pues, también puede ser dirigida a algún territorio en particular o como tú prefieras. Hola chiquillas, ¿cómo están? Primero, súper agradecida del espacio, la verdad es que ha sido, como comentó Rosa, escucharlas ha sido bien interesante porque en el fondo uno va distinguiendo como en este ejercicio de abstracción desde que se hace como desde la parte más de investigación, de cómo ustedes van relatando ciertos factores que caracterizan los conflictos socioambientales acá en Chile, pero también cuál ha sido el rol que han ustedes visto, que han ejercido desde sus espacios y como mujeres. Y ahí yo las quería, aprovechando que Rosa les preguntó por los aprendizajes como o las habilidades que ustedes reconocen que son fundamentales para poder enfrentar estas situaciones extremas de defensa de los territorios, yo quería llevarlas hacia el futuro. Y en ese futuro se nos viene bien duro, pero bien esperanzador desde mi punto de vista, la posibilidad de cambiar la Constitución, de terminar con una Constitución que es ilegítima y todo lo que nosotros ya sabemos, pero además una Constitución que si uno la mira no refleja la diversidad de la sociedad chilena, no refleja multiculturalidad, no refleja un montón de cosas. Entonces, quisiera que se pusieran en el caso de estar ustedes construyendo, que yo sé que se ha conversado mucho en los territorios y un tremendo trabajo que se está haciendo en los territorios desde el estallido social, y se hizo un ejercicio antes también de poder pensar un Chile distinto. Pero me gustaría preguntarles cuáles ustedes, desde el rol que han tenido que jugar como defensoras de territorio con problemas socioambientales, qué cosas no deberían faltar y que fueran responsivas a género, o sea, que efectivamente uno pudiese pensar en cosas que considere temas de género en una próxima Carta Magna. ¿Qué cosas creen ustedes que es clave que pudiese ayudar a cambiar esta matriz del despojo que tenemos tan instalada en Latinoamérica y en Chile en particular en estas últimas décadas? Eso. ¿Alguna voluntaria que quisiera responder en primera instancia? Va a tener que ser aleatorio entonces. Sí. Yo Paulina. quería responder. Ya, Carolina, dale nomás. Ay, no me fijé, ¿Paulina o yo? Carolina, tú fuiste Ay, voluntaria. perdón. Ya, yo creo que lo más importante que debiera suceder es que la Constitución tenga como base la ética del cuidado, ¿no? El cuidado en todas las áreas de la vida y con todas las expresiones de vida también, eso como base, para legitimar así todo lo que... yo también me pasa con la Constitución y con esta idea de una nueva Constitución que, si bien es cierto, me da mucha esperanza, me entusiasma, pero al mismo tiempo tengo una sensación de escepticismo en realidad, porque podemos construir una Constitución súper buena, robusta, que nos represente a todos y a todas, una Constitución ojalá con base sólida en la sustentabilidad y en la reparación de todas las zonas de sacrificio de Chile y de todos los sectores que están siendo invisibilizados y que están todos los días destruyéndose cada día por grandes empresas y conglomerados que ya conocemos. Pero no sacamos nada con cambiar la Constitución si mantenemos las leyes. Yo creo que es fundamental, una vez que aspiremos a una nueva Constitución, cambiar rápidamente a todos los políticos que están ahí en el Congreso y poder cambiar las leyes que nos norman y que son leyes que sostienen el neoliberalismo y el extractivismo chileno. Eso me preocupa.
pero en sí creo que la Constitución debe tener una base ecológica sustentable que contemple toda la diversidad que somos las chilenas y los chilenos, y sobre todo el cuidado de la mujer. Yo creo que hay que cambiar muchísimo, muchísimo, sobre todo si vemos el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas. Tenemos mucho por hacer y mucho que cambiar. Y en términos generales yo creo que me basaría en eso. No quiero especificar más porque sería muy largo, pero esa sería como la base. Bien, gracias Carolina. No sé si alguien más quiere complementar, Francisca, dale. Y de ahí pasamos a la segunda ronda de preguntas para que podamos seguir A mí me nutriendo. parece una cosa importante que lo constituyente yo no lo traduzco literalmente a lo constitucional. Yo siento que lo constituyente tiene que ver con la construcción de otros horizontes políticos, constituir otras comunidades políticas, que interpela lo constitucional, obviamente, pero creo que tiene momentos que han sido súper potentes. La primera, el proceso destituyente. Para constituir un nuevo orden tenemos que destituir el que tenemos. Y por eso es tan importante el ejercicio de resistencia en la calle, la interpelación constante al gobierno, pero también a cómo se ha construido el Estado. No es casualidad que uno de los primeros elementos fue la destrucción de monumentos, porque tenemos que destituir esa memoria hegemónica, machista. Y por otra parte, lo constituyente como horizonte político, que tiene que ver cómo nos vamos construyendo como comunidades políticas. Y en ese sentido, yo creo, y lo hemos hablado como Movimiento del Agua, sobre Cerro Blanco, tendría que ser una asamblea, primero, no convención constitucional, lo que nos están dando, una asamblea constituyente, plurinacional, en esta visión que hemos hablado, feminista y socioambiental, que articulara dos dimensiones, las trayectorias propias de los pueblos. El Parlamento Coscos tiene su propia estructura en Gualmapu. No tenemos por qué crear otra estructura de participación política, versus hay construcciones actuales, asambleas territoriales, como la CAT, la Coordinadora de Asambleas Territoriales, donde se están construyendo. Entonces, es articular la trayectoria con la articulación actual. Y respecto a lo constitucional, si bien interpelar, entender que lo constituyente es un proceso que ya lo estamos construyendo desde los territorios, y que ojalá tenga reflejo en lo constitucional. Y si pudiésemos, asamblea constituyente, donde uno de los primeros principios nosotros hemos hablado, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. O sea, entenderlo desde otra matriz, desprivatización del agua, derogar sí o sí el Código de Agua, apelando a una gestión comunitaria, fin a los tratados de libre comercio que vienen a intensificar todo el saqueo, el despojo y la contaminación territorial. Hablar, por ejemplo, de restauración ecológica, algo que dijo algo súper importante la Carolina. La restauración ecológica tiene que ver con el restablecimiento de los flujos hidrológicos, de los caudales, pero también de los ecosistemas que habitamos. Y hay un gran desafío, una restauración ecológica real. Ordenamiento territorial participativo, pensar en gestión integrada de cuenca, pero desde las propias comunidades. Por eso hablamos de gestión comunitaria y no de nacionalización del agua y del Estado, porque el Estado sigue siendo una entidad monocultural, sigue siendo un Estado subsidiario y fuertemente vinculada a la lógica de mercado. Y en el ámbito de la dimensión de la lucha de las mujeres, había una medida concreta, el reconocimiento, por ejemplo, de la violencia político-sexual como un elemento de violencia que se ha ejercido hacia las mujeres, violencia desde el Estado y desde sus distintos organismos. Entonces yo creo que son elementos fundamentales de donde ir pensándolo como práctica territorial y como interpelación a esta posibilidad de constituirnos, que ya vuelvo a insistir, ya no estamos constituyendo, pero cómo podemos pensar un proceso constitucional. Y lo último, siempre cuando se hablaba de lo constituyente se invitó mucho al principio de abogados y abogadas. Y el proceso es todo lo contrario, es cómo las comunidades, los territorios, distintas colectividades pensamos, cómo desde el espacio académico podemos sistematizar y cómo desde los juristas, abogados, abogadas, se traduce en el lenguaje jurídico. Y acá en Chile seguimos bajo una lógica que lo hacen totalmente lo contrario, como si el debate de lo constituyente fuera un debate a colocar en lo jurídico tradicional, siendo que es todo lo contrario, como emerge desde los propios territorios estas construcciones posibles. Eso. Bien, muchas gracias, Francisca. Por tiempo les voy a pedir a Caterina y a Rosa también que hagan una última pregunta, ojalá que sea dirigida a un territorio, cada una pregunta dirigida a uno de los territorios. Por favor, Caterina, si quieres partes tú esta vez. Sí, yo quisiera preguntarle a Norma
Respecto a si pudiese ella identificar, algo dijo en su presentación, pero pensando en cómo generar un poquito más concretamente cuáles son las brechas que hay que cubrir, especialmente pensando en mujeres y niñas en ese territorio, que si bien ha avanzado, como tú nos relataste, en varias cosas, en visibilizar el tema de la mujer. Me gustó mucho, no sé si fuiste tú o no recuerdo cuál de las chicas habló de liderazgos colectivos, que creo que me interesa mucho ese concepto más que el liderazgo individual, ¿no? Como para ir todos de la mano. Entonces, si tú tuvieras que definir en conjunto con otras y desde tu experiencia, ¿cuáles son las brechas que hay que cubrir sí o sí en el territorio donde tú estás viviendo para poder avanzar de manera colectiva en disminuir justamente esta brecha que tienen mujeres y niñas para poder caminar y construir todos juntos un territorio como el que ustedes quisieran tener? ¿Todavía no lo aprendes, Norma? Sí, todavía está silenciado. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Yo creo que la principal brecha, como decía antes, tiene que ver con el acceso, la falta de acceso a la información y también a la educación formal. Se discute mucho acá y lo discutimos mucho de que la educación formal para nuestra forma que tenemos de vivir acá en comunidad, la forma sociocultural que existe, que no está validada a nivel de la educación formal. Entonces, la educación formal también viene a ser como un riesgo, y se ve desde las propias comunidades, porque mientras más alto el nivel educacional, más se pierde los valores culturales o la identidad cultural, que es el proceso que intervino muy bien la Iglesia Católica por más de 200 años y que hizo perder la vinculación de los que se educaban en esos tiempos con su propia cultura o sus propias comunidades. Entonces hoy día, que ha venido como una revitalización de la identidad, también la educación, si bien se ve como un asunto importante, porque ahí hay herramientas que permiten caminar en los dos mundos, digamos, en el mundo occidental y en el propio mundo de la comunidad, en este caso mapuche huilliche, es un riesgo porque a veces se pierde en el camino, y eso tiene que ver también con esta estructura que también alguien mencionó por ahí, de monocultural, ¿cierto? Desde la mirada occidental, donde la educación está pensada de un modo y no se va a lo que existe en los territorios. Entonces, ahí hay como un conflicto y una gran brecha y un gran cuidado también que hay que tener en el ámbito de la educación, porque los programas y todas las cosas que vienen desde el Ministerio de Educación son para todos iguales. Entonces, el riesgo que se corre tiene que ver con eso, que se pierde. Bueno, hoy día también hay esta educación, famosa educación intercultural bilingüe, que en realidad cumple algunas expectativas, pero no todas, pero va sirviendo para ir cerrando esta gran distancia que hay yo diría que entre lo que se necesita saber del mundo occidental para poder defenderse, porque todos los elementos que hay en la propia cultura, mientras más fuerte se tenga, sirve para defenderse, pero hay otros elementos que están en el otro mundo, en este caso en el occidental, que es necesario conocer y manejar por más personas, especialmente mujeres, para poder realizar de manera más efectiva, diría yo, la defensa de los territorios.
porque eso se nota, o sea, se nota cuando, por ejemplo, una mujer que llega después de años de haber vivido en Santiago y haber trabajado en otro lugar y llegar de nuevo al campo, a trabajar la tierra, a formar parte de la comunidad, se nota las cosas que adquirió, el conocimiento que adquirió en otros lados y los trae acá y se pone de una manera diferente y se para de una manera diferente al llegar. No sé si me logro explicar, pero eso, y no sé tampoco si respondo la pregunta. Yo creo que sí, ¿o no, Caterina? Sí, gracias Norma. Sí. Rosa, si tú quisieras hacer una pregunta también dirigida. Sí, bueno, yo voy a seguir por el mismo tenor de Caterina, porque también estaba pensando justamente en este tema entre el liderazgo, digamos, individual y la construcción de redes o coaliciones, y qué tanto ustedes piensan, y esta es una pregunta que yo creo que se la voy a hacer a Norma, no, a Norma ya le hicimos pregunta ahorita a Carolina, la pregunta sobre este proceso que tú, bueno, no sé si tú lo condujiste o fue un proceso mucho más amplio, ¿verdad? De muchos liderazgos, pero si tú piensas que hay algunas características propias de las mujeres que permiten tejer esas redes de manera más efectiva, más eficiente y con resultados quizá más pronto, o no, o sea, o si es, digamos, o si no es una habilidad que venga por un tipo de liderazgo femenino. Hay mucha discusión sobre si hay rasgos de liderazgo femenino y masculino que favorecen una u otra, digamos, posibilidad de hacer cosas, más allá de que sean hombres o mujeres quienes la ejerzan, ¿no? Sino hay algunas tipo de atribuciones que se le dan a un tipo de liderazgo femenino, ¿no? Que a lo mejor avanza más este tipo de movimientos o coaliciones o articulaciones. Entonces la pregunta es si tú piensas que eso es así, y si es así, un poco o sea, sobre qué base tú podrías decir que sí hay esas diferencias, esas cuestiones más sutiles de este liderazgo femenino que ayuda a impulsar el liderazgo más colectivo, más comunitario. Espero poder responder la pregunta, a ver si la entendí bien. Creo que en la medida que las mujeres y las jóvenes se empoderan, naturalmente van desarrollando habilidades que le permiten ser líderes, si así lo quieren. Lo que he podido ver en mis compañeras es que mientras más información van adquiriendo respecto de los temas de interés, van sintiéndose más seguras, se van empoderando, ¿no? Y al mismo tiempo, ese aprendizaje abre la puerta, o desde el feminismo estoy hablando de los procesos como de aprendizaje, de toda la perspectiva y de toda la forma de vida que corresponde al feminismo para nosotras, en la medida que vamos leyendo, vamos aprendiendo de feminismo latinoamericano y nos vamos instruyendo, vamos también develando nuestras propias heridas de las que nos aprendemos a hacer cargo, y eso también nos va empoderando y nos va permitiendo ir construyendo liderazgos que tienen que ver precisamente con crear juntas este mundo que soñamos, o este mundo posible, o los espacios en los que queremos cohabitar como compañeras. Y quiero como ejemplificarlo con lo que sucede con la Casa de la Mujer, si bien hemos pasado por épocas, porque esta organización tiene 27 años de antigüedad y siempre hemos trabajado en torno a la violencia de género, y hemos pasado por distintas etapas, ¿no? Entonces, hoy día estamos en una etapa de recambio de integrantes, en donde también nos dimos cuenta que no nos identifica continuar trabajando con estas idea tan piramidal de tener una directiva, un directorio, alguien que comanda y que lleva como la batuta de las cosas que se hagan en una organización. Entonces estamos hace tiempo ya trabajando de una forma diferente. Nos ha costado, porque no es fácil sacarse como los aprendizajes tan patriarcales, ¿no? Entonces
nuestra intención es que todas podamos ser capaces de poder hacer lo que nos gusta y de poder relatar aquello que nos interesa, ojalá con el mismo cariño que lo hablamos entre nosotras, hablarlo también hacia las personas que nos interpelen a propósito de la defensa. Y claramente nuestras formas de liderar son muy distintas a las formas de los hombres. También hay mujeres que lideran desde lo patriarcal y que van un poco invisibilizando o poniendo el pie encima a otras personas, sobre todo si somos mujeres. Pero creo que el proceso este de aprender a liderar o no liderar es una decisión, siento yo. Y como es una decisión, creo que es un proceso que se vive y que se van quemando etapas y que se va construyendo el propio estilo, la propia forma y tratando de ir acomodando para poder ir creciendo siempre. No sé si respondo en realidad. Rosa, ¿positivo? ¿Estás con el micrófono ahí? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No, yo creo que, o sea, lo que reflejas es muy bueno. Digamos, hay una tendencia a pensar que las mujeres tienen esta habilidad, por ejemplo, de conciliar, ¿no? De poner a todos de acuerdo, un poco como de ser más justas en la distribución de las cosas, de atender los detalles, ¿no? Y muchas veces eso, o facilitar el diálogo, y muchas veces este tipo de habilidades al parecer son más efectivas cuando se trabaja en grupos o en coaliciones o se negocian, digamos, roles y responsabilidades para impulsar un movimiento, ¿no? Entonces, un poco la reflexión va por ahí porque es algo que está cada vez más, se está cada vez más discutiendo sobre estos rasgos de los liderazgos femeninos y masculinos, y si hay, digamos, una manera de impulsar más, no solamente en las mujeres, pero también los hombres, el que se desarrollen ese tipo de habilidades y ese tipo de liderazgos, ¿no? O sea, liderazgos mucho más incluyentes. Y pensando sobre todo de cómo pasamos de una acción que es local o de una organización a movimientos, ¿no? Porque ahora creo que estamos con un reto enorme a nivel global y la movilización y el uso de las redes sociales y todo esto y el rol que pudiésemos tomar las mujeres para ser mucho más, ¿no? Tejedoras de procesos, me parece que es un tema relevante y que yo lo vi reflejado en todas las presentaciones, ¿no? Como un rol que todas ustedes han tenido muy importante en hacer eso. Muchas gracias por... Gracias, Rosa, por esa síntesis. Bueno, dejaremos hasta acá las preguntas y vamos ahora al público. Tenemos desde Facebook espectadores y espectadoras que mandan muchos saludos a las invitadas desde todas partes del Abya Yala, Panamá, norte, centro y sur de Chile. Y tenemos una pregunta del público que les voy a pedir un poco también parecido a la pregunta anterior, alguna voluntaria que quisiera responder de las habitantes de los territorios. Esta pregunta es de Antonio y dice así: si han logrado algún tipo de pronunciamiento internacional que presione al Estado para que actúe con justicia y perfile una acción imparcial a favor de las comunidades. Habitantes, ¿alguna de ustedes quisiera ser voluntaria para responder esta pregunta? También pueden complementar después desde la mesa las chicas desde el ámbito más académico. Levante su micrófono nomás la voluntaria. Voy a tener que elegir yo entonces. Paulina, tal vez tú hace ratito no conversas, así que podrías responder esta pregunta. La verdad es que no. A instancias internacionales no hemos llegado, porque nuestro conflicto es local. Si bien es una manifestación de una problemática que se da de manera frecuente acá en la zona central, que tiene que ver con la expansión inmobiliaria, no hemos hecho acciones de ese tipo. Solo lo que nos posibilita la legislación interna. Así que
por ahora no hemos recurrido a esa instancia internacional. ¿Y de las otras chicas, alguien que haya tenido una experiencia con el ámbito internacional? Bueno, yo puedo... Nosotros acá en Quintero, perdón. No, adelante, yo cuento. Carolina y Francisca, ambas pueden contar ahí brevemente su experiencia. Francisca, dale tú. No, es cortito. Si bien obviamente, claro, no tenemos una interpelación directa a nivel internacional del tema de Cerro Blanco, sí, por ejemplo, hemos sido partícipes y ahora vamos a hacerlo nuevamente a un informe sobre conflictos socioambientales, mujeres y defensa de los territorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde estamos haciendo una síntesis, por ejemplo, tanto en la dimensión de, podríamos decir, el extractivismo estructural y las consecuencias de despojo, contaminación, saqueo, en el marco del COVID y cómo además esto se ve acentuado hacia violencia contra las mujeres. Y por otra parte también tenemos hartas redes, hemos tenido relaciones con Frontline Defenders, que es una institucionalidad internacional de protección y defensa de luchadoras y luchadores sociales. Y ahí hemos trabajado, por ejemplo, el tema de seguridad digital, que es todo un tema muy amplio de debatir, pero claro, no hay una interpelación directa, porque sí hay casos bien emblemáticos que han pasado a la Corte, sí en términos de informar la situación territorial respecto a la vivencia de las mujeres, ha sido una acción que hemos tratado de mantener. Eso. Ahí sí. Gracias, Francisca. Esa era la pregunta que teníamos desde el público. Ahora me gustaría pedirles a Paulina, Francisca, Norma y Carolina, si pudieran, para tener un espacio de interacción final entre ustedes, si es que pudieran dirigirse a algún mensaje en base a las experiencias que vive cada una. Quien quisiera partir, si quieres puedes partir tú, Norma, desde el sur. Ahí. Un mensaje, así como yo estaba, bueno, en realidad lo anoté porque hace como 2 días atrás estuve intercambiando plantas con una vecina, como de a 2 kilómetros de mi casa, porque estamos en época de plantar árboles. Y conversábamos sobre esto de que mencionaba yo delante de sembrar el agua y todo eso. Entonces ella contaba una experiencia o una conversación en realidad que tuvo una vez en su comunidad, en una reunión, donde todo el mundo se estaba quejando de la pobreza y de la falta de dinero, de recursos, de poca ayuda de parte del Estado, de la poca asistencia de la municipalidad. Y ella contaba lo que ella le había dicho a la gente ahí que estaban reunidas. Y él le decía, ¿tienes tierra? ¿Tienes agua? Y le iba diciendo, sí, sí tengo tierra, sí tengo agua. ¿Y tienes semilla? Sí, tengo semilla. Con eso basta y sobra. Y yo quedé y conversamos en realidad sobre ese tema porque tener un pedazo de tierra acá, las tierras son pequeños predios, no son grandes predios que tienen la mayoría de las personas, o que tenemos la gran mayoría de las personas acá. La mayoría tenemos nuestras semillas y tenemos la posibilidad de intercambiarlas con bastante, yo diría que se usa muy poco los plaguicidas y hay mucha semilla antigua, porque el plaguicida no se usa porque es caro. Y de verdad hay pobreza, pero de dinero constante y sonante, no de otras cosas. Entonces, no hay dinero para comprar plaguicidas ni ese tipo de cosas químicas. Por lo tanto, sí hay semillas para sembrar. Lo que tenemos más riesgo es el agua.
Entonces, cuando llegaron a la conclusión de que todos tenían tierra, agua y semilla, dijeron, entonces somos afortunados. Todavía somos afortunados, todavía tenemos cómo vivir y no tenemos que estarle pidiendo a nadie. Esta bella mujer tiene un huerto maravilloso, vive como en menos de 2 hectáreas de tierra, que acá es mirado como muy pobre tener 2 hectáreas de tierra. Todo su campo es un huerto, no cría animales, solo gallinas. Y yo le preguntaba cuántos años ella llevaba construyendo su huerto. O sea, cada paso de su patio es un huerto. Y me decía, llevo más de 30 años en esto. Y cuando yo llegué aquí, la tierra era pura greda y no se producía nada. Entonces, eso, dejarlo como mensaje, yo creo que si tenemos tierra, cuidamos la tierra, cuidamos el agua, cuidamos la semilla, vamos a tener todo. Y no tenemos que esperar nada del Estado ni de las cosas esas que vienen de allá, y tal vez también es la forma de poderlo enfrentar dignamente y sin tener miedo. Esa sería mi reflexión, no mía, sino que desde estas personas que nos nutren todos los días aquí en este lugar del sur donde yo vivo y llueve intensamente en este momento. Muchas gracias. Gracias, Norma, por este mensaje desde el territorio mismo. Francisca, ¿quieres seguir tú? Seré breve, bueno, agradecer a cada una, sin duda la experiencia, nos damos cuenta de la multidimensionalidad de la lucha territorial, una lucha territorial desde la identidad, desde la preservación de la flora, la fauna, una lucha territorial tan potente, Quintero, que es contra la maquinaria más intensiva del extractivismo que puede haber en Chile con este cordón industrial histórico. Y bueno, quizá en esto darnos cuenta que quizá las mujeres, y entrelazando un poco lo que hablaba Rosa o Caterina, ¿por qué estamos vinculadas? Porque también nos ha tocado sostener y organizar la vida. Yo siempre digo que una de las cosas que encuentro más potentes de cómo organizamos la vida y que se extrapola en la construcción de lo político es la cocina. Las compañeras que están en las ollas comunes, en los comedores populares, es la forma en que nos organizamos después como comunidades y como territorio, desde viendo cuáles son las distintas funciones, cómo nos vamos organizando, cómo nos vamos complementando, y eso sin duda está en el lugar de la cocina, también está, yo siempre digo, la cocina hay que reivindicarlo como un lugar político. Históricamente fue un lugar quizá que se ha visibilizado sin duda de opresión, de naturalización del rol de la mujer, pero si lo pensamos como un lugar político, de construcción política, es desde otra mirada. Entonces siento que ese sostener, el cuidar la vida, pero además no solo de hija, hijos, pareja, sino también la huerta, las plantas, los animales, también son políticas de cuidado. Hay una ética del cuidado que nos acerca a las luchas territoriales y que siento que cada una de hoy relató y que rememora que justamente es así. Así que nada, un saludo a todas las compañeras de los territorios, a Caterina, Carolina, Paulina, Norma, Rosa, a la misma José que está acá. Y eso, pues tan importante estos lugares, porque siempre cuando dialogamos entre mujeres se da otra dinámica, que me parece muy bella, que es esa capacidad de articular las vivencias personales con las lecturas políticas, territoriales y organizativas, que es tan importante y yo creo que uno de los sellos que hemos tratado de ir dando. Eso. Gracias, Francisca, por tus palabras. Paulina, ¿quieres seguir tú? Bueno, primero agradecer también la invitación a participar de este espacio, que en el contexto que estamos viviendo me parece súper necesario. Sí, me gustaría algún día poderlas conocer personalmente, porque a través de la pantalla a veces falta como esa parte más física de conexión, pero por ahora es necesario llevar adelante este tipo de conversaciones. Nada, solo decirle la admiración también que siento por todas las mujeres acá presentes que llevan años luchando en sus territorios, sobre todo que en estas luchas el capitalismo se muestra tan descarnado, un capitalismo que solo genera muerte, ya sea a los ecosistemas o a la misma salud de las personas. Entonces hay que ser súper aguerrida también para llevar adelante todos estos procesos. Y eso, les deseo lo mejor y que sigan así fuertes. Les mando mucho Nehuen también. Y
saludar también a las chiquillas acá que aportaron desde la mesa académica y a quienes nos invitaron también. Eso, ese es mi mensaje. Gracias, Paulina. Carolina. ¿Me escuchan bien o saco el video? ¿Sí? Yo creo que quiero centrar el mensaje primero para, bueno, también me sumo a las palabras de la Pauli sobre valorar mucho, mucho y apreciar las luchas de las compañeras, de las hermanas, ¿cierto? Que están en otros territorios. Que nos cruzan las mismas luchas, tal vez los mismos sentires, las mismas dificultades y esperamos y anhelamos triunfar, ¿cierto? Alcanzar, lograr ciertas cosas. Y creo, primero el mensaje lo quiero entregar a las personas que habitamos acá, Quintero Puchuncaví, que tiene relación con sacudirnos de la mente las creencias que nos puedan llevar a esos espacios de pensar de que nunca lo vamos a lograr o que nada va a cambiar, que somos pocos, que no somos suficientes o que, no sé, cualquier obstáculo que podamos tener en la mente respecto de poder alcanzar nuestros objetivos, ojalá eso lo podamos dejar de lado y poder ir articulándonos cada vez más y sumando cada vez más gente sin prejuicio. Eso es súper importante, legitimándonos como personas, como vecinos y vecinos, luchando todos en una misma causa, que es que vivamos mejor. Las personas de Quintero y Puchuncaví, para el resto de la gente, obviamente, la misma esperanza. Yo creo que eso es lo más importante. Carolina, puedes sacar tu pantalla porque se está escuchando un poquito cortado, para que se pueda escuchar bien. Ya. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, lo último que dije es que la invitación a sostener la esperanza en nuestro corazón, fuerza sobre todo, y también darnos espacios para renovar energía, para seguir la lucha. Ahí, al menos yo ya no escucho a Carolina, se cayó Carolina. Alcanzamos a escuchar lo último. ¿Alcanzaron a escuchar? Sí. Eso. A seguir la lucha. Gracias por la invitación, un abrazo sororo para todos, sí, a seguir, ir pasando la posta, pero seguir. Muchas gracias, Carolina. Bueno, gracias a todas también por sus mensajes. Para ir cerrando, voy ya con el grupo acá de trabajo, rescatamos algunas ideas que nos parecieron bien relevantes durante la conversación y que me gustaría hacer una síntesis de ellas. Existen distintos tipos de violencia vividos por las mujeres en la defensa de los territorios. La desvalorización y deslegitimación de la opinión, emociones y experiencias de la mujer. La violencia cotidiana, institucional y colonial. La normalización de la destrucción de la naturaleza, del eco y del genocidio. O sea, ecocidio y genocidio. Otra idea importante que nos pareció es el rol de la mujer en procesos de defensa del territorio, reivindicar la labor del cuidado hacia nosotras y hacia el territorio, visibilizar la degradación del territorio que ha sido ocultada por el Estado, visibilizar la multiplicidad de elementos del quehacer de la mujer, el trabajo territorial, el trabajo de cuidado y el trabajo de subsistencia. Visibilizar también la criminalización de las luchadoras sociales y el machismo ejercido por compañeros de organización. Otra idea importante es la lucha territorial como lucha colectiva, con base comunitaria, donde el territorio pasa a ser parte del cuerpo. Crear comunidad y colectividad desde el apoyo mutuo, con un carácter plurinacional y dialogante de los territorios. Relevar la articulación, el vínculo y el apaño con otras organizaciones. Plantearse también tal vez una asamblea constituyente contrahegemónica, feminista, plurinacional y que reconozca los derechos de la naturaleza. Eso en síntesis, probablemente se nos quedan fuera otras ideas igual de importantes. Ha estado súper enriquecedora esta conversación, a mi parecer.
podríamos seguir conversando infinitamente, yo creo, por tiempo lo dejamos hasta acá. Les agradezco mucho a todas por estar aquí, fue un placer. Así es que eso sería, lo dejamos hasta acá por mientras y nos vemos, las quiero dejar invitadas al siguiente foro conversatorio que tenemos el próximo jueves, que es sobre soberanía alimentaria. Así es que ahora les voy a compartir el afiche de ese conversatorio para que también el público, que también agradecerles mucho a quienes están escuchándonos y a quienes han estado ahí en la conversación de alguna forma, recibiendo mensajes y también entregándonos a través del chat. Les voy a mostrar ahora entonces el afiche de la próxima sesión para que puedan asistir.